VM Radio presenta. Buenas tardes. Gracias por la invitación. No veo la presentación en mi pantalla para ir dando, ya ahora la veo, gracias. Bueno, voy a dar inicio. Primero agradeciendo a los organizadores y de este lanzamiento del clúster biotecnológico de biotecnología en la Universidad del Valle de México. Muchísimas gracias por la invitación. El título de mi charla muy general es reprogramación metabólica durante el proceso de regeneración de extremidad en Ambistoma mexicanum. Y básicamente es una especie de aniversario, porque cumplimos como laboratorio nosotros también 10 años, y lo que voy a platicarles hoy es parcialmente un resumen de lo que hemos venido haciendo con esta especie y en este modelo de estudio en los últimos 10 años. En la siguiente diapositiva les quiero platicar un poquito más de las generalidades de los ajolotes. El ajolote, cuando hablamos del ajolote siempre pensamos en esta especie que está impresa en el billete de 50 pesos o estos animales rosas con branquias color rojo que son muy llamativos, muy sui generis y que parece que siempre están sonriendo, pero en realidad no es la única especie de ajolotes que hay en el mundo y en México. Existen 32 especies de ajolotes o de los llamados ajolotes. En realidad son anfibios urodelos, es decir, que tienen cola. Algunos de ellos se pueden metamorfosear en salamandras terrestres que pertenecen a un género que se conoce como el género Ambistoma, del cual hay 32 especies. De estas 32 especies, 16 o 17 habitan en México, 16 son endémicas de nuestro país, y solamente una de ellas es este más famoso conocido como el ajolote o la xolotl, que es la especie Ambistoma mexicanum, que es de la que vamos a hablar un poquito más adelante. Como veremos a continuación, estas especies, las que radican en México, se localizan desde el norte del país, sobre todo desde la Sierra Tarahumara. Tenemos ya Ambistoma rosaceum, y ya más hacia Durango tenemos otras especies. En la siguiente diapositiva lo que vamos a observar es que hay una ya mayor cantidad de especies, 6 especies que radican entre los estados de Jalisco y Michoacán, entre las cuales se encuentran, una de las más famosas es Ambistoma dumerili, ribulare, y ya ustedes van a ir viendo cómo esta distribución geográfica de las diferentes especies también se van a ir notando diferencias en la coloración o en el estadio. Puede estar en estadio acuático o en estadio terrestre. Más al sur, en la siguiente diapositiva, vamos a observar cómo ya una mayor cantidad de especies, la gran mayoría están en la zona centro de México, en el Estado de México, Estado de Hidalgo, Puebla y obviamente la Ciudad de México. Todas estas 16 especies, dentro de las cuales solamente Ambistoma mexicanum es una de ellas, van variando, como yo decía, en coloración, en capacidad de metamorfosis, incluso en tamaño. Algunas de ellas, incluso como Ambistoma taylori, vive en el cráter de un volcán, mientras que todas las demás viven en cuerpos de agua dulce. Esta taylori vive en el cráter de un volcán que por los residuos del volcán apagado tiene altas concentraciones de minerales. Entonces, lo que estamos viendo es que estos organismos se han ido adaptando a lo largo del territorio mexicano. Las otras 16 especies viven en Canadá y en Estados Unidos, pero como veremos en la siguiente gráfica,
podemos ver este grupo de ajolotes y achoques. Ajolotes es por la palabra náhuatl axolotl, atl xolot o monstruo de agua, y achoque es por la palabra en purépecha, ¿no? Entonces, todos aquellos que viven en alguna zona o un cuerpo de agua del estado de Michoacán o en la zona de influencia de la cultura purépecha, se les conoce como achoques, y a todos los demás, pues más con el término de ajolotes. En este gráfico que pueden ver en este póster generado por la Conavio, muy bonito, lo que ustedes pueden ver es cómo las diferentes especies se presentan tanto en su estado acuático, con estas branquias plumosas, ¿no? Con la cola ancha, ese es el estadio acuático. Pero algunas de ellas pueden ver al lado el gráfico o la representación, el dibujo de la salamandra convertida en un organismo terrestre, es decir, que ya sufrió metamorfosis. Algunas de ellas verán que tienen ese par, digamos, y otras están solas. Las que están solas es porque no pueden sufrir metamorfosis. Entre ellas está el propio Dumerili o el Ambistoma mexicanum o el ajolote de Xochimilco. Entonces, lo que quiero dejar claro con esta distribución geográfica es también que se asocie con una variabilidad genética, pero también con una adaptación al clima, y que esto va generando nuevos cambios seguramente en el genoma, pero también en los fenotipos. ¿Y qué fenotipos vemos? Diferente coloración, ya dijimos, pero también uno muy importante, la capacidad de metamorfosear en una salamandra terrestre. Y esto es muy importante porque es el paso de un estadio. En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo el ejemplo de Velázquez, ustedes pueden ver en la parte de arriba, en el primer día antes de inducir la metamorfosis, cómo la aleta caudal es ancha, cómo tiene estas branquias, ¿no? En la parte de arriba, en el día 1, y al final, al día 23, después de inducir la metamorfosis, pueden ver cómo las branquias se han absorbido por completo y también se ha absorbido parte de la piel, cambia la coloración, pero no solamente ocurre esto, sino que en el interior el corazón pasa de ser un corazón bicameral a tricameral, empieza a conectarse mucho mejor con los pulmones que en estado acuático están inmaduros, maduran, y entonces pasa el animal de una respiración por piel y por branquias a una respiración por pulmonar. Y esto pues es un evento realmente de desarrollo bastante interesante y complejo. Esto lo estudiamos con una de nuestras estudiantes, lo publicamos en 2020, Janet Palacios, que ahora está en la Autónoma del Estado de México. Y lo que hicimos con esto fue hacer un análisis transcriptómico de los diferentes órganos que se transformaban en las diferentes etapas de la metamorfosis. En la siguiente diapositiva lo que quiero resaltar es que las especies que viven en México y también las que viven en Canadá y en Estados Unidos del género Ambistoma, conocidas como ajolotes comúnmente, son excelentes modelos para estudiar este fenómeno conocido como la neotenia, es decir, yo les platicaba que Dumeril y que Mexicano no son capaces de convertirse en salamandras terrestres, y a este proceso de mantener el fenotipo larvario aún siendo adulto se le conoce como nootenia, mientras que al fenómeno de convertirse en salamandra acuática terrestre se le conoce como metamorfosis. Entonces son excelentes modelos para estudiar la metamorfosis, la variabilidad en estos procesos. Muy en especial, en los últimos años nos hemos enfocado en el estudio de la regeneración, de la capacidad regenerativa, y sobre todo de todos estos conocimientos, cómo nos pueden ayudar a la conservación de estas 16 especies que habitan en México, porque entre ellas incluso hay grandes diferencias en el nivel de riesgo en el que están por desaparecer. El más alto de todos, el que está en mayor peligro de extinción, es el Ambistoma mexicanum o el ajolote de Xochimilco. En la siguiente diapositiva les quiero contar un poquito de la historia de Ambistoma mexicanum, por qué se convirtió con el paso de los años desde que vino Alexander von Humboldt hace ya pues más de 100 años a nuestro país y a toda América, y fue recolectando organismos, tanto plantas como animales, de todo el continente, y se los llevaron para estudiar a Europa.
y ya desde esos tiempos el ajolote se lo llevaron y lo consideraron un modelo de estudio, sobre todo de embriogénesis. Y con el paso del tiempo, obviamente, se dieron cuenta que era capaz de perder una mano o una pata y regenerarla de manera eficiente. Después de más de 100 años, mucho más de 100 años, el ajolote se ha convertido en el modelo de regeneración por excelencia en vertebrados en todo el mundo. Existen laboratorios, más de 50 laboratorios solamente enfocados en este proceso de regeneración, usando el ajolote como modelo de estudio en todos los continentes, ¿no? Hasta donde yo sé. En Asia, están en China, están en Japón, sobre todo en Europa, nosotros en América Latina, en Estados Unidos y en varios otros países. ¿Y por qué es tan interesante? Porque no solamente en los diferentes laboratorios a lo largo de estos años se ha demostrado que es capaz de regenerar las patas o regenerar la cola o las branquias después de que se les amputan, sino que también es capaz de regenerar regiones del corazón y más recientemente regiones del cerebro. Entonces esto lo hace el modelo vertebrado más importante en el estudio del proceso de la regeneración y sobre todo porque hay un interés antropocéntrico. Es decir, nosotros podemos descubrir todas estas capacidades regenerativas en este organismo y podríamos en algún momento aplicarlas en medicina regenerativa en humanos. Entonces, la principal pregunta de todos estos laboratorios a nivel mundial es por qué ellos son capaces de regenerar de manera extraordinaria. No quiere decir que nosotros no podamos, sí, podemos regenerar algunos tejidos, pequeñas estructuras, pero no como estos organismos. Y porque ellos sí lo hacen y nosotros no somos capaces de hacerlo. Y esto pues tiene que ver con cómo está organizada la información molecular. Ustedes conocen que hay un nivel de regulación epigenético, a nivel de cambios en la secuencia del DNA o de la asociación del DNA con la cromatina, otro nivel que es transcripcional, es decir, la expresión de genes que se convierten en transcritos, es decir, en RNA no codificante o RNA mensajero. Luego estos RNAs no codificantes o mensajeros pueden sufrir cambios post-transcripcionales y finalmente estos cambios post-transcripcionales, algunos de estos transcritos se convertirán en proteínas y estas proteínas pueden sufrir a su vez cambios post-traduccionales, fosforilaciones, acetilaciones, sumohilaciones, entre varias otras, ¿no? Y finalmente algunas de estas proteínas pues tendrán la función de enzimas y estas enzimas van a estar involucradas en rutas metabólicas y van a producir pues metabolitos. Entonces, todos los laboratorios que estamos estudiando el proceso de regeneración en el ajolote estamos enfocados a uno o más de estos niveles de estudio para tener el entendimiento del proceso. Como veremos en la siguiente diapositiva, en los últimos, a pesar de que tenía más de 100, 150 años este organismo de ser un modelo de estudio, el genoma no se publicó hasta 2018, es decir, apenas hace unos 5 años. Ustedes ahora escucharán que en febrero, me parece que el 18 de febrero, una fecha de febrero, se instauró en México el Día Nacional del Ajolote. Y esta es la fecha en la cual se publicó el genoma en la revista Nature, en la cual dieron la portada para el estudio de este genoma. ¿Por qué fue tan importante obtener el genoma? Porque en ese tiempo fue el genoma más grande jamás secuenciado por ningún científico. Tiene un tamaño 10 veces mayor al del ser humano, entonces implicó un reto mayúsculo, no solamente de sistemas de secuenciación, pero también computacionales para poder organizar toda esta información. Estamos hablando de 32 gigapares de bases, 10 veces más que el genoma humano. No solamente íbamos atrasados en la generación de genomas, sino también de transcriptomas. Y lo que se hizo en los últimos años, no solamente en nuestro grupo, pero varios otros grupos, es obtener datos transcripcionales de diferentes tejidos, del proceso de la regeneración, como les comentaba hace rato, aunque no con mexicanum, pero sí con otras especies, datos del proceso de metamorfosis. Entonces, sabíamos que regeneran muchas estructuras, pero no teníamos un genoma con el cual estudiar sus genes, obviamente,
y tampoco teníamos transcriptomas como para ver en qué momento esos genes se están convirtiendo en mensajeros, algunos de ellos. Ahora bien, ¿por qué es tan grande el genoma del ajolote? Porque casi el 60% de este genoma está compuesto por DNA repetido, que no codifica para genes, sino para repetidos, ¿no? Sobre todo de origen viral. Comparado con rana y con humano es muy diferente el genoma. ¿Qué tienen que ver estas diferencias abismales en repetidos con la capacidad regenerativa? Es una pregunta que está aún por resolverse. Repito, apenas se obtuvo el primer borrador del genoma en 2018 y ya en cromosomas un par de años después. Entonces, a lo que quiero llegar es que tenemos ahora bastante información, ahora sí, a nivel genómico y transcripcional, para poder estudiar a nivel funcional ya algunas moléculas que creamos o que sospechemos que están involucradas en el proceso de regeneración del ajolote. Más adelante, como veremos ahora, no solamente se ha llegado al genoma y a los transcriptomas por tejidos, sino que ha avanzado tan rápido la tecnología que incluso el año pasado está esta publicación en la cual también participamos, donde ya se puede secuenciar incluso a nivel de célula única de diferentes tejidos en estado larvario, perdón, en estado neoténico o en estado metamórfico. Estas nubes que ustedes ven ahí en esos gráficos, cada color es una especie o un linaje celular específico. Entonces podemos llegar a decir, estos son los transcritos que corresponden con el linaje, no sé, tejido muscular, en cierta etapa de la metamorfosis o en cierta etapa de la regeneración. Entonces ahora tenemos muchas herramientas, va avanzando muy rápido para, sobre todo de omics que le conocemos, para poder desentrañar preguntas. Como veremos en la siguiente diapositiva, ahora les voy a hablar un poquito del proceso de la regeneración. Y esto es importante, ojalá que me puedan seguir paso a paso. Después de que tenemos esta patita intacta y ocurre la amputación de esta extremidad, lo primero que va a pasar es que hay un sanado de la herida y se va a formar un epitelio que va a cubrir esa herida, pero ese epitelio no va a llegar a la cicatrización, simplemente va a cubrir la herida. Y ahí se va a formar en ese epitelio una estructura que se llama capa epitelial apical, que va a empezar a enviar señales hacia, obviamente, el interior de esas células que quedaron, que están diferenciadas formando los diferentes tejidos, para que se suelten de estos tejidos, van a entrar en un estado de desdiferenciación, es decir, van a perder un poquito su identidad, su linaje, y van a empezar a adquirir cierta troncalidad, por eso ahí están marcadas como stem cells, ¿no? Y se va a formar este domo que vemos ahí que se conoce como blastema, que es una población de células parcialmente desdiferenciadas con alta capacidad proliferativa, que simulan o que asemejan células stem cells o células originarias, y van a empezar a dividirse constantemente hasta llegar a un cierto tamaño, y una vez que llegan a este tamaño, de alguna manera el sistema define que ya tiene que empezar la rediferenciación. Y esta rediferenciación es que poco a poco ya cada una de estas células del blastema va a adquirir una identidad final, piel, hueso, cartílago, músculo, etcétera, y luego va a desarrollarse, va a crecer hasta tener una extremidad exactamente igual. A este proceso en el cual se da esta formación de estructura que se llama blastema se conoce como epimorfosis o regeneración epimórfica. En la siguiente diapositiva vamos a ver ahora, digamos, en una caricatura, más o menos esto a detalle, ¿no? Aquí ya tenemos que se está formando este pequeño blastema con células desdiferenciadas que se disgregaron del tejido diferenciado que podemos ver justo en estos grupos, ¿no? Todos estos nervios, hueso, fibroblastos, músculos, células satélites se desdiferencian parcialmente, empiezan a proliferar, se forma el blastema y va creciendo y luego ya se va a rediferenciar. En la siguiente diapositiva, lo que quiero resaltar es que este proceso de epimorfosis no es específico del ajolote, está presente en varias otras especies,
está bastante pequeño el gráfico, pero lo que quiero mostrar aquí es una especie de árbol de especies. Los cuadritos azules son capacidad regenerativa, los cuadritos amarillos es pérdida de esa capacidad regenerativa. En la parte de arriba podemos ver que los invertebrados tienen una alta capacidad de regenerar todo su cuerpo o estructuras primarias y tejidos, obviamente, pero conforme pasan o han ido evolucionando, haciéndose más complejos estos organismos, pues van variando en su capacidad regenerativa. En la parte donde tenemos un pequeño ajolotito fluorescente, ahí está el ambistoma, y podemos ver que no es capaz de regenerar todo el cuerpo, pero sí estructuras primarias, tejidos, como ya les platiqué. Y no son los únicos, hay otros que tienen esa capacidad, como los tritones, por ejemplo. Pero, por ejemplo, hay otros que han perdido esa capacidad, como las aves. Entonces, quiere decir que esta capacidad regenerativa parece ser ancestral y que ha ido variando las diferentes especies y en los diferentes reinos y clados, dependiendo pues, de la evolución de manera divergente. La siguiente, veremos entonces que si esta capacidad regenerativa está relativamente conservada a lo largo de los animales, pero incluso entre reinos, es importante regresar a estos datos que hemos tenido sobre hallazgos científicos como el que mereció el Premio Nobel 2012, que es el trabajo del doctor Yamanaka, en el cual él tomaba células maduras de ratón y las incubaba y les ponía un cóctel de factores de transcripción, los más famosos OX, OX, nano o factores de pluripotencia, y lo que hacía es que estas células diferenciadas se desdiferenciaran y se convirtieran en progenitoras o lo que se conoce como induced pluripotent stem cells, lo cual es una revolución porque ahora ha abierto el campo de la ingeniería de tejidos y a partir de cultivos de células desdiferenciadas podemos rediferenciarlas en músculo o en organoides. Incluso hay quien ha generado ya una hamburguesa sintética, pero sobre todo va dirigido a la parte de la medicina, de la regeneración, de la medicina regenerativa y en la ingeniería de tejidos y en algún momento en la formación de organoides para reemplazar órganos, ¿no? Por ejemplo, corazón o hígado. Estamos todavía en pañales, pero hacia allá va toda esta investigación. Pero también es importante ver el símil con el proceso de la regeneración, ¿no? Pasamos de células diferenciadas a células pluripotentes. Uno de los factores poco estudiados en este proceso es la proteína LIM28. Como veremos más adelante, esta proteína también induce la pluripotencia y lo que se sabe es que esta proteína, que es una proteína de unión al RNA, es abundante en los estados larvarios en este gusano que también es modelo de estudio, que es Cenorhabditis elegans, y cuando es abundante esta proteína en el estado larvario del gusano, está reprimiendo la abundancia de unos microRNAs que se conocen como LED7, que son importantes para el paso de la etapa larvaria o juvenil a la vida adulta de este organismo. Entonces, para que pase este organismo de estado larvario a estado adulto, tiene que disminuir LIM28 y por lo tanto aumentar LED7. En la siguiente diapositiva vamos a observar también esta dicotomía, este yin y yang entre LIM28 y LED7, este juego. LED7 sobre todo es un promotor, los microRNAs LED7 son promotores de la diferenciación, mientras que el LIM28 es promotor del estado troncal, de la troncalidad, de la pluripotencia. Cuando se rompe este equilibrio, porque uno regula al otro y viceversa en un loop de autorregulación negativa, o se puede ir hacia la troncalidad o se puede ir hacia la diferenciación. Y esto es lo que estamos observando también en la regeneración. Yo, como les comenté hace rato, las células tienen que desdiferenciarse y entrar en troncalidad por un cierto tiempo y luego tienen que volver, primero se desdiferencian, entran en troncalidad y luego tienen que volver a diferenciarse. Y para eso, en la siguiente diapositiva, les quiero explicar
más o menos cómo funciona, cómo actúa Lin-28 sobre sus blancos. Aquí podemos ver que en la parte más abajo en el gráfico, cómo está la proteína con este dominio azul que se llama el cold shock domain y los dominios verdes que son los dedos de zinc unidos a una estructura del RNA. Existen dos proteínas, al menos en humanos, Lin28A y Lin28B. Como podemos ver, tienen estos dominios, el cold shock domain y los zinc finger domain, pero la gran diferencia es que Lin28B tiene señales de localización nuclear en rojo. Entonces, una va a actuar en el núcleo y otra va a actuar en el citoplasma. Ahora bien, esta proteína se une a RNA para, sobre todo, degradarlos. Y lo que se ha demostrado en diferentes organismos, no solamente en C. elegans, pero también en humano, en ratón, que se une a los precursores de estos microRNAs LED7 para degradarlos. Pero a su vez, el microRNA maduro ya de 21 pares de bases es capaz de unirse al mensajero de las Lin28 y también degradarlos. Como decía yo, este juego de yin y yang, esta competencia que dependiendo de cuando se rompe el equilibrio en la abundancia o del microRNA o del Lin28, pues se va a ir hacia la troncalidad, hacia la pluripotencia y mitosis activa, o se va a entrar a diferenciación. En la siguiente diapositiva, lo que les quiero mostrar es un estudio también previo en un organismo que no es capaz de regenerar, que es el ratón, y donde dice WT, que es la wild type. Ahí, después de que se amputó al ratón silvestre, no fue capaz de regenerar estos dos dígitos amputados, pero en un ratón transgénico que inducía constantemente la expresión del Lin28A, fue capaz de regenerar. Y en esta que era capaz de regenerar, además, la inducción del Lin28 inhibía a los niveles del microRNA. Ahora vamos a entrar, yo sé que ya es casi la hora de la comida y pueden estar un poco cansados, pero vamos a entrar a la parte más molecular y espero que me vayan siguiendo. En la próxima diapositiva, lo que quiero plantear es cómo después de todos estos antecedentes decidimos, sobre todo este es el trabajo de doctorado de Hugo Varela hace ya varios años, y decidimos explorar qué pasaba con este circuito autorregulatorio Lin28-LED7 en el ajolote, que es en el contexto de un organismo que es capaz de regenerar de manera natural, no como en ratón. Y lo que observamos primero, como veremos adelante, es que Hugo fue capaz de identificar a los dos homólogos de Lin28, A y B. En la parte de arriba está A, sin la señal de localización nuclear, y B abajo con la señal de localización nuclear, los dominios de choque frío, los dominios de dedos de zinc, y además en el otro lado tenemos este árbol filogenético donde no se alcanza a ver, pero ahí donde están las estrellas verdes, es donde se agrupan Lin28B y A con sus respectivos homólogos de, pues, sobre todo de otros anfibios, y también de humano, de ratón y otros animales. Entonces, ¿qué encontró Hugo? Que está conservado, que están conservados los dominios. Más adelante, lo que demuestra Hugo también es que no solamente el Lin28 está presente o está codificado en el genoma del ajolote, sino que también existen 8 genes que codifican para precursores de microRNAs LED7 y generan 7 diferentes secuencias de microRNAs LED7 maduros. Esto es muy importante porque lo logró Hugo mucho antes de que, ya lo tenía identificado antes de que hubiera un genoma publicado, y además basado casi con nuestros transcriptomas de tejidos que teníamos en el laboratorio logró hacer esto, ya nada más lo fue acoplando y mapeando al genoma. Y lo que quiero resaltar en la parte de abajo donde se ven estos arcos, cada línea es la conservación de un nucleótido en los diferentes precursores del microRNA, de los microRNAs, y se puede ver cómo hay diferencias incluso entre ellos. Ahí donde dice CSD motif, en algunos de ellos faltan los motivos de interacción con el motivo de choque frío de la proteína, entonces esos microRNAs seguramente serían menos, digamos, blancos, menos sensibles
a la interacción con LIM28, porque lo que LIM28 hace es, al unirse a ellos, es degradarlos, ¿verdad? Y hay otros que están completamente conservados, entonces serían más sensibles a la degradación o más propensos a la degradación vía LIM28. En la próxima diapositiva ya vamos a entrar básicamente al proceso de regeneración, cómo Hugo extrae RNA total de los diferentes estadios de la regeneración, desde antes de la amputación, la primera etapa, luego entrando a blastema medio o tardío, y luego la etapa de rediferenciación, y empieza a checar cómo están los niveles del LIM28. En el panel D, ese gráfico es el que quiero resaltar, cómo la línea azul que representa el LIM28 aumenta, sobre todo en la etapa de proliferación, y en el panel E, cómo los microRNAs LED7 están disminuyendo, sobre todo en las etapas de proliferación. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que en las etapas de mayor proliferación y de estadio de troncalidad hay más cantidad del transcrito del LIM28 y menos microRNAs LED7, y todo concuerda con el modelo. En la siguiente diapositiva vamos a ver qué pasa con la proteína. Para que me puedan seguir, el LIM28 está marcado en rojo, el anticuerpo contra el LIM28, después se usó un anticuerpo secundario que florece en rojo, se detecta en rojo, DAPI que marca núcleos y F-actina que marca tejido muscular, tejido diferenciado. Y lo que podemos ver a los 6 días es, si ven esta capa azul en E1, que está cubriendo ya el incipiente blastema, el blastema que apenas va a iniciar, hay algunas células ahí en medio que resaltamos nosotros en el panel abajo de E2, donde estas flechas muestran cómo la señal roja está alrededor del núcleo, es decir, que está en el citoplasma. Pero ya en etapa de 14 días, en G1, ustedes van a ver cómo ya está grande el blastema, es una población de células desdiferenciadas, y si observamos a detalle estas células desdiferenciadas, ya no tienen tanta señal en el citoplasma, sino que empieza a haber señal en el núcleo. Y esto es algo que no se ve reportado en absoluto en regeneración, ¿no? En ajolote ni creo que ningún otro organismo que regeneraba, ¿no? En la próxima diapositiva vamos a ver cómo esto es aún más evidente a los 20 días. Pueden ver cómo estas células casi todas tienen señal roja en núcleos y en nucleolos y muy poca en citoplasma, y la que lo tiene son todavía células que están asociadas a tejido que apenas todavía está desdiferenciándose, ¿no? Por la marca de músculo que está en verde. Y cuando ya vemos a los 42 días esta manita incipiente o esta patita incipiente, lo que vemos es que se están formando ya al menos 3 dígitos, se tienen que formar 4, y lo que tenemos ahí es una mezcla de estadios celulares. Unos estarán ya rediferenciándose para formar los dígitos, y van a ver esa punta que se vuelve verde, ¿no? Que vuelve a agarrar este marcador de diferenciación, y hay un confeti de señal en la localización, sobre todo del LIM28. En las células asociadas a mayor diferenciación se vuelve nuevamente citoplásmica, pero en las de menor diferenciación sigue siendo eminentemente nuclear. Esto es bastante interesante porque no se había reportado con anterioridad. En la siguiente diapositiva, lo que quiero mostrarles es que en la literatura se había demostrado que cuando las células están agregadas en un tejido, en este caso no es ajolote, es otro tejido, hay una alta densidad, es decir, están agregadas estas células, hay una proteína que se conoce como merlin, que atrapa al LIM28 en el citoplasma. Entonces esta no puede entrar y actuar sobre los LED7. Pero cuando se disgregan estas células y baja la densidad y el contacto, entonces merlin se fosforila, suelta el LIM28 y puede entrar al núcleo. Y esto explica claramente lo que está pasando en el proceso de regeneración, que no se había asociado antes con este proceso. Ahora bien, a continuación, lo que nos propusimos con Hugo es, bueno, ya sube la proteína, sube el transcrito, bajan los microRNAs LED7, ¿qué pasa si hacemos una especie de pérdida de función del LIM28? Entonces, con este fármaco LIM28 1632, que es un inhibidor, que lo que hace es
distraer, pegarse a las regiones donde el Lin-28 se une normalmente con sus blancos, en este caso con los precursores del LED7, pues se pega ahí y ya no permite que se degraden los LED7. Y entonces lo que hizo Hugo fue, después de amputación, poner a estos animalitos por una hora, obviamente con todos los cuidados y dormidos, poner estos organismos en presencia del inhibidor solamente después de amputación el bracito por una hora y se despertaban y los fuimos siguiendo. En la siguiente imagen vamos a observar cómo después de que midió Hugo en el panel B, en el panel A es cómo se aplicó durante ciertos días, no tan riguroso, y vimos en panel B un fenotipo, digamos que ligero, ¿no? En el efecto que tuvo la aplicación del inhibidor en la regeneración. Podemos ver que en los paneles inferiores, que ya tienen el inhibidor, la manita es un poco más chiquita y el proceso va un poco más retrasado, mientras que los que no están tratados, que son el de en medio y el de arriba, van creciendo más rápido. Y esto hizo un análisis del área de la regeneración y hay un efecto estadísticamente significativo, pero muy ligero. En la siguiente diapositiva, lo que les quiero mostrar es que a pesar de que el fenotipo era ligero, a la hora de que él extrae RNA total y mide los niveles de los LED7, ve algo muy interesante, que a pesar de que es muy ligero el fenotipo, cantidad y periodicidad de aplicación de la inhibición del Lin-28 fue suficiente para ver cómo en lugar de que bajaran, como ya habíamos visto antes durante el proceso de formación del blastema, en vez de que bajen los LED7, ahora suben, ¿no? Entonces eso es bastante interesante. Inhibimos al Lin-28, suben los LED7. Muy bien. Después, lo que decidimos en la siguiente diapositiva, lo que decidimos también es medir los niveles del mensajero del Lin-28 con esta cantidad de inhibidor. Y como yo les había contado antes, el mensajero, el transcrito del Lin-28 sube en la etapa de proliferación en condiciones silvestres, en condiciones normales, pero cuando ahora ponía el inhibidor de la proteína, también bajaba el mensajero. Y baja el mensajero porque el mensajero es blanco de los LED7, entonces si aumentan los LED7 maduros, baja el mensajero. Entonces todo iba correlacionando muy bien, pero el fenotipo no era muy drástico, no podíamos decir, sí, esta vía, este circuito de regulación autonegativa es esencial para la regeneración. Hasta que decidimos hacer un experimento, digamos, distinto, más inhibiendo más constantemente a la proteína, y lo que vimos en la siguiente diapositiva es que cuando poníamos el inhibidor, ahora con más tiempo, vemos cómo, si pueden ver en I1 con respecto a K1, vean la diferencia en el tamaño del blastema, es mucho más grande, pero también en la señal en rojo. Entonces vemos que también disminuye la cantidad de proteína. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver lo que ya resulta de un tratamiento mucho más constante y a mayor concentración del inhibidor. Y ahí sí podemos ver en el panel B cómo en las fotos de hasta abajo podemos ver una gran diferencia, sobre todo a los 42 y 56 días, entre el desarrollo y la regeneración de la extremidad del tratado, de los organismos tratados contra los que no fueron tratados. Y cuando Hugo hizo cortes y los tiñó con hematocilina y eosina, pudo ver cómo mucho más drásticamente cuando usan el inhibidor, mientras que el sin tratamiento y el vehículo regeneran ya casi los 4 dígitos, el que tiene el inhibidor está bastante retrasado o incluso ya no fue capaz de regenerar. Entonces ya nos dice que alterar al Lin-28 tiene un efecto drástico en la capacidad regenerativa. En la siguiente diapositiva, también les quiero hablar de trabajos anteriores sobre Lin-28, sobre todo en células humanas, en células de ratón. Es que se había ligado al Lin-28 con el estado metabólico y en la forma de producir energía de las células en estado pluripotente y su asociación con Lin-28. Sabemos que la mitocondria es la encargada de darle la energía a nuestras células y había una correlación
en otros modelos entre el LIM28 y su capacidad de regular la pluripotencia, pero mediante la modulación de la energía celular, es decir, de cómo ocurría y cómo se generaban moléculas que dan energía a la célula en la mitocondria. En la siguiente diapositiva, basado con estos estudios y el conocimiento de que un tejido diferenciado, en su mayoría en presencia de oxígeno, obtiene toda su energía, 36 moles de ATP, mediante un proceso que se llama fosforilación oxidativa, que seguramente ya lo vieron en su clase de bioquímica, y por glicólisis anaerobia cuando hay ausencia de oxígeno. Esto ocurre en tejido diferenciado, pero en cáncer o en células, en nichos de células troncales o stem cells o células satélite troncales, lo que se sabe es que estas células, independientemente de presencia o ausencia de oxígeno, estas células obtienen la energía mediante glicólisis aerobia, lo que se conoce como efecto Warburg, un descubrimiento que también mereció el premio Nobel en su momento. Entonces, con toda esta información que tenemos, LIM28 es interesante, es importante para la correcta regeneración, pero ¿qué pasa? ¿Cómo lo hace? ¿No? Sí, regula los DET7, pero ¿qué más? Y con estos antecedentes de la literatura, procedimos a lo siguiente. En la próxima imagen lo que voy a mostrar es cómo en colaboración con el laboratorio del doctor José Ordaz aquí en Langevio, lo que hicimos fue un análisis primero no dirigido, análisis metabolómico no dirigido para ver qué estaba pasando con diferentes moléculas a lo largo de la regeneración. Entonces aquí tenemos este mapa de calor y cuando está más rojito el cuadrito es que hay más abundancia de ese metabolito y cuando está más azul es menor abundancia. Y pueden ver cómo para ciertos metabolitos y en ciertas etapas hay cambios bastante drásticos. Especialmente lo que se encontró con esto es que los ácidos orgánicos producto del ciclo de Calvin estaban cambiando de manera drástica durante el proceso de regeneración y con base en esto se diseñó un análisis ahora dirigido sobre estos componentes, en estos compuestos o metabolitos. Y en la siguiente diapositiva lo que podemos ver es en el gráfico que está en los diferentes colores arriba del ciclo de Krebs, podemos ver cómo justo en las etapas de proliferación todos estos ácidos orgánicos se van para abajo. Entonces se ve este efecto de sonrisa en el cual justo en las etapas de mayor proliferación, formación del blastema y blastema maduro, bajan los niveles de ácido cítrico, ácido succínico, alfa-acetoglutarato, ácido fumárico. Y este fue un hallazgo igual muy interesante. Esto es obviamente de extractos del proceso de regeneración del ajolote. Y cuando ahora Hugo le pone el inhibidor y vuelve a extraer los metabolitos y vuelve a medir los ácidos orgánicos, en los gráficos que están en 3 colores, ustedes pueden ver cómo en lugar de disminuir, sobre todo en azul y en morado están los controles, como cuando pone el inhibidor, en lugar de que ese ácido orgánico disminuya, pues aumenta. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que LIM28 y LED7, esa vía, tienen que ver están río arriba, regulando la síntesis de estos ácidos orgánicos, que también tienen que ver con la energía de la célula. Más adelante voy a mostrar en la siguiente diapositiva cómo un grupo de trabajo en años posteriores demuestra que este marcador de TOM20, que es un marcador de mitocondria, cómo en las etapas de la formación del blastema este marcador aumenta fuerte. Y en la siguiente diapositiva esto es mucho más evidente. Ellos en B, a los 0 días, cada flechita roja que ustedes ven abajo es una mitocondria. Y cómo con el paso de los días, cuando ocurre la desdiferenciación y se forma el blastema, en esas células del blastema tiene muchísima más mitocondrias. Y esto, pues es bastante interesante porque si bien las stem cells ahora del blastema en teoría van a usar un sistema mucho menos eficiente para obtener energía, entonces ¿cómo le hacen? Pues generan muchas más mitocondrias. Y eso también es algo bastante novedoso que descubrió
este grupo y que correlaciona con lo que nosotros habíamos descubierto un año antes. En la siguiente diapositiva, lo que quiero es, ya para terminar y que descansen un poquito, es hacer un resumen de cómo fuimos desde no tener un genoma, no tener un transcriptoma, hasta llegar no solamente a un circuito molecular que implica una proteína y un microRNA, sino lo que está debajo, que incluso es el metabolismo, es importante para el proceso de regeneración. Y aquí este resumen es que en la mayor etapa de proliferación y troncalidad, LIM28 es muy abundante, por lo tanto los LED7 son menos abundantes, y esto tiene que ver directamente con un cambio, una reprogramación metabólica de fosforilación oxidativa a glicólisis aerobia, y obviamente esto correlaciona con una disminución en la síntesis de ácidos orgánicos del ciclo de Calvin y una disminución en el proceso de fosforilación oxidativa para obtener estas moléculas, para obtener la energía. Y bien, con esto ya quiero dejarlos ahí descansar un poquito, nada más me resta en la siguiente diapositiva platicarles un poquito, bueno, de todos los que nos han ayudado en estos 10 años. A veces me quedo corto en la parte de Omics, sobre todo Mario Arteaga, Luis Herrera, Alfredo Herrera, Eli Tanaka, Chue Chen, y colaboraciones con otros gentes en el extranjero y en México. En la parte del LIM28 LED7 es el trabajo sobre todo de Hugo Varela, y colaboración con el doctor José Ordaz y con el doctor Luis Brieva. También en muchos de estos proyectos, el de Janet y el de Hugo, participaron Juan Caballero, Ani Espinal, apoyándonos con muchas cuestiones tanto de wet lab como de informáticas. Quiero también hacer mención de toda la gente con la que colaboramos rápidamente. Ahí están los nombres, no los voy a decir para ahorrar tiempo, pero estamos trabajando a nivel de non-coding RNAs, de epigenetics, bioenergética, ciclo celular, reparación al daño, en diferentes instituciones nacionales e internacionales, tanto de Cinvestav como de la UNAM y fuera de México, y también, sobre todo, para la parte de conservación, reproducción ex situ y correcto cuidado en cautiverio de estos organismos al CIVAC de la UAM Xochimilco, a la UMA en Bistomanía, a Corena, a la CETEI de la Ciudad de México. Y en la siguiente diapositiva, creo que tengo una última, no sé si todavía, ok, donde me gustaría hacer un comercial sobre nuestros posgrados. Justo se cerró ya la convocatoria de nuestros 2 posgrados, el de biotecnología de plantas y el de biología integrativa, pero que estén pendientes para el próximo año, más o menos por ahí de marzo, se va a lanzar nuevamente la convocatoria para estos 2 posgrados, y quien esté interesado no solamente en trabajar en ajolote, pero en más de 40 diferentes líneas de investigación con diferentes profesores acá en Irapuato. Tenemos estos 2 posgrados de excelencia y de calidad internacional. Pues ténganlo en cuenta para más o menos dentro de un año, si ya estarán titulados. Y ahora sí, con esto termino y estoy abierto a sus preguntas. Muy bien. Hay una pregunta. ¿Usted considera que así como muchos organismos evolucionan más rápido en la controversia, esta misma retrocedería a un ambiente más estable? Bueno, yo no soy biólogo evolutivo. Yo creo que más que retroceder, lo que puede ser es que hay una evolución divergente de los organismos, y que en algunos casos, algunos de ellos, dependiendo de las condiciones de su hábitat, y si así lo requiere, le va a ser favorable tener un genotipo y un fenotipo que pudiera asemejar como que retrocedió. Pero en realidad eso ocurrió hacia adelante. No sé si por ahí va la pregunta. O sea, la evolución es divergente y es azarosa, y la va a ir fijando el medio ambiente. Y mientras que para algunos pareciera que los hace más, digamos, más simples, que a otros que son más complejos, si esto le permite sobrevivir, yo no lo llamaría como que retrocede, simplemente evoluciona y se adapta.
No sé si hay más preguntas. Parece que en el chat no tengo alguna otra pregunta. O si simplemente evoluciona y se adapta. sí, de nada, ok. Hasta luego, muchísimas gracias por la invitación. Si no hay preguntas. Una producción de VM Radio.